Caso real en Durango. La esclava Dominga Ruiz nunca enterró a sus hijos. 1870. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La esclava Dominga Ruiz nunca enterró a sus hijos. 1870. Capítulo 1. El eco de una cuna vacía y el silencio de la tierra. El viento de Durango tiene una voz propia, un silbido agudo que atraviesa los cañones de la Sierra Madre Occidental y se arrastra por las llanuras polvorientas hasta golpear los muros de adobe de la hacienda de San Miguel de los Menores. En el año de 1870, esa voz parecía llevar consigo un lamento que no pertenecía a la naturaleza, sino a las entrañas de una mujer que había aprendido a temer el paso del tiempo más que a la propia muerte. La hacienda, un imperio de tierra y ganado que se alzaba como una fortaleza en el corazón del estado, era el escenario de una tragedia que se repetía con la precisión de un reloj maldito. El sol, un disco de fuego que castigaba la tierra durante el día, se ocultaba tras las torres de la Casa Grande, dejando tras de sí sombras alargadas que parecían dedos negros reclamando lo que no les pertenecía. El aire estaba cargado con el olor a tierra seca, cuero curtido y el aroma dulzón de las flores de la huerta de los patrones, un contraste cruel con la miseria que se respiraba en las barracas de los peones. La historia de México se escribía en la sangre de los oprimidos, un eco de la injusticia que se perdía en el horizonte, un lamento que solo la tierra podía escuchar. La hacienda de San Miguel de los Menores no era un lugar cualquiera. Era un bastión del viejo orden, un feudo que se había mantenido a flote a través de las guerras de Reforma y la intervención francesa. Los Natera, la familia propietaria, se consideraban la nobleza de la región, sus vidas tejidas con el hilo de la historia y la sangre de los conquistadores. Ellos vivían en la Casa Grande, un palacio de muros blancos y tejas rojas, rodeados de lujos que contrastaban con la pobreza extrema de los peones acasillados. El sistema de peonaje por deuda, una forma de esclavitud simulada, era la cadena invisible que ataba a los trabajadores a la tierra. El peón nacía, vivía y moría en la hacienda. Su vida entera hipotecada por la deuda que se acumulaba en la tienda de raya. Un ciclo interminable de servidumbre que se transmitía de padres a hijos. La ley del hacendado era la única ley, un decreto de muerte que se ejecutaba en el silencio de la noche. El poder de los Natera era absoluto, un yugo que se sentía en cada fibra de la existencia de los peones. El polvo de la hacienda se adhería a la piel de los peones, un recordatorio constante de que su condición de propiedad. La opulencia de la Casa Grande era un insulto a la miseria de las barracas, un abismo social que separaba a los amos de los siervos. La arquitectura misma de la hacienda era un mapa de la jerarquía de la crueldad. El contraste era tan brutal que parecía una burla divina. Los salones de la Casa Grande, con sus candelabros de cristal y sus pisos de mármol pulido, eran un mundo aparte de las barracas de adobe y techo de paja, donde la humedad y el frío se colaban por las grietas de las paredes. El aire mismo parecía más denso y pesado en el lado de los peones,
un recordatorio constante de la opresión. El contexto histórico y social de Durango en 1870. Durango, en 1870, se encontraba en un periodo de transición política y social. La República restaurada, con Benito Juárez en el poder, había prometido un cambio radical, pero en los estados del norte, el poder de los terratenientes seguía siendo la fuerza dominante. La ley de desamortización y la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos habían concentrado la tierra en manos de unos pocos, creando latifundios inmensos como la hacienda de San Miguel. La abolición de la esclavitud en 1829 había sido un hito legal, pero el peonaje por deuda, el sistema de enganche y la servidumbre doméstica eran la realidad cotidiana. Los Natera eran un ejemplo de esa oligarquía rural que operaba con impunidad, sus fortunas construidas sobre la explotación de los indígenas y los mestizos pobres. La vida de Dominga era un testimonio de la hipocresía de la ley, un grito de dolor que se perdía en el viento. La estructura social era un muro de piedra que separaba a los amos de los siervos, un abismo que solo la muerte podía cruzar. La tierra de Durango era un testigo silencioso de la injusticia, un lamento que solo la tierra podía escuchar. En el rincón más oscuro de una de esas barracas, Dominga Ruiz permanecía sentada sobre un jergón de paja, sus manos nudosas acariciando una pequeña manta de lana que ya no envolvía nada. Su rostro, surcado por arrugas que eran más profundas que los surcos de los campos de trigo, contaba la historia de un dolor que no encontraba consuelo en la oración. Dominga no era una esclava por ley, pero era una peona acasillada, una mujer cuya existencia entera pertenecía a la deuda interminable que su familia mantenía con la tienda de raya. Ella era propiedad de la tierra, y la tierra era propiedad de los Natera, una familia de linaje antiguo que gobernaba el valle con una mano de seda y un corazón de piedra. La luz de una vela de sebo proyectaba su sombra contra la pared, una silueta encorvada que parecía cargar con el peso de toda la hacienda. El silencio de la barraca era un grito de dolor que se perdía en el viento, un lamento que solo la tierra podía escuchar. El olor a humo y sudor se mezclaba con el aroma de la tristeza que emanaba de su cuerpo, un perfume de la desesperación. Sus ojos, antes brillantes como el carbón, ahora eran dos pozos vacíos que reflejaban la oscuridad de su existencia. La vida de Dominga era un infierno de pérdida y dolor, un calvario silencioso que se repetía 8 veces. La noche era el único momento en que Dominga se permitía llorar, pero lo hacía sin ruido, pues el silencio era la única posesión que los patrones no podían arrebatarle. Ella recordaba cada uno de sus partos, el calor de los cuerpos diminutos contra su pecho, el primer llanto que rompía la quietud de la madrugada. Habían sido 8 vidas que habían brotado de su vientre solo para ser reclamadas por una sombra invisible. La patrona, doña Josefa, siempre aparecía con una sonrisa gélida y palabras de miel amarga cuando el primer año de vida de los niños se acercaba. Ella hablaba de la fragilidad de la infancia, de las fiebres que azotaban el valle y de la voluntad de Dios, mientras sus ojos de halcón evaluaban la salud de los pequeños con una frialdad mercantil. Dominga sentía un escalofrío cada vez que la sombra de la patrona cruzaba el umbral de su puerta, pues sabía que el tiempo se agotaba. El miedo era un peso sordo que la oprimía, un presagio de la tragedia inminente, un veneno que la consumía lentamente. La voz de doña Josefa era un látigo que azotaba el alma de Dominga, un recordatorio constante de su impotencia. «No llores, Dominga», decía la patrona con esa voz que nunca temblaba, un tono que no admitía réplica. «Tus hijos están en un lugar mejor. La fiebre se los lleva,
porque son demasiado puros para este mundo de barro. Dios los reclama para su coro de ángeles. Es la voluntad de Dios, Dominga. Acepta que tu destino. Piensa en la salvación de tu alma. El dolor es un camino hacia la redención. Además, un niño sano es un gasto innecesario para la hacienda. La providencia sabe lo que hace, pero Dominga nunca había visto un cuerpo. Nunca había sentido el peso de un pequeño ataúd de madera blanca, ni había caminado tras una procesión hacia el cementerio de la hacienda. Los niños simplemente desaparecían en la oscuridad de la noche, llevados por los capataces bajo el pretexto de que el médico de la ciudad intentaría salvarlos. Al amanecer, solo quedaba el silencio y la noticia de que el pequeño no había resistido el viaje. La cuna quedaba vacía y el eco de un llanto que ya no existía se instalaba en las paredes de adobe, convirtiéndose en la banda sonora de su vida. Dominga se preguntaba si los ángeles de Dios necesitaban tantos niños de la misma hacienda, o si el cielo de los ricos era diferente al de los pobres. La duda era un veneno que la consumía lentamente, un grito de dolor que se perdía en la inmensidad de la hacienda, un lamento que solo la tierra podía escuchar. El dolor de la pérdida era un peso insoportable, un recordatorio constante de la injusticia, un fuego que ardía en su pecho. La verdad era un secreto que se negaba a ser revelado, un abismo de silencio. La crueldad de la patrona era un arte macabro, el monólogo interno de la madre y la memoria de 8 vidas. En la quietud de la noche, Dominga se permitía un monólogo silencioso, una conversación con los fantasmas de sus hijos. Ella recordaba a Manuel, el primero, con sus ojos grandes y su risa contagiosa, un niño que prometía ser un hombre fuerte. Recordaba a Lucía, la única niña, con sus trenzas cortas y su obsesión por las flores silvestres. Recordaba a Pedro, el silencioso, que solo la miraba con una intensidad que le rompía el alma. Ella se preguntaba si sus hijos sabrían que eran sus hijos, si la nueva vida que les habían impuesto había borrado la memoria de ser su madre biológica. El miedo de ser olvidada era casi tan grande como el dolor de la pérdida. Ella se aferraba a la idea de que el vínculo de la sangre era más fuerte que la distancia y el tiempo, un hilo invisible que los unía a través de la inmensidad de México. La esperanza era un veneno dulce que la mantenía viva, un faro en la oscuridad, un grito de dolor que se perdía en el viento. La vida de Dominga era un infierno de pérdida y dolor, un calvario silencioso. La desesperación era un pozo sin fondo, un abismo de silencio. Capítulo 2. La maldición del primer aniversario y el patrón de la ausencia. El ciclo de la tragedia en la vida de Dominga Ruiz no era un accidente, sino un patrón siniestro que se repetía con una regularidad aterradora. Su primer hijo, Manuel, desapareció apenas cumplió los 12 meses. Era un niño fuerte, de piernas robustas que ya intentaban sostener su peso contra el suelo de tierra. Dominga recordaba la tarde en que el capataz, un hombre de rostro curtido llamado don Eusebio, llegó a su barraca con una orden directa de la Casa Grande. Él decía que el niño tenía la mirada perdida y la piel caliente, aunque Dominga solo veía en él la vitalidad de la primavera. Se lo llevaron envuelto en una manta sucia y nunca más volvió a ver el brillo de sus ojos negros. La explicación fue breve. El mal de ojo, dijeron, una superstición que servía para cubrir la falta de respuestas. El dolor de la pérdida era un peso insoportable, un recordatorio constante de la injusticia, un grito de dolor que se perdía en el viento. La ausencia de sus hijos era un agujero negro en su alma, un vacío que nada podía llenar. La vida de Dominga era un infierno de pérdida y dolor, un calvario silencioso que se repetía 8 veces.
con el segundo, la tercera e incluso el cuarto, la historia fue la misma. Cada vez que un hijo de Dominga aprendía a dar sus primeros pasos, la enfermedad golpeaba la puerta. Los patrones se mostraban generosos, ofreciendo pagar los gastos del médico y las medicinas, pero siempre bajo la condición de que el niño fuera trasladado a la enfermería de la casa grande para evitar el contagio entre los demás peones. Dominga, atrapada en la red de la ignorancia y la sumisión, entregaba a sus hijos con el corazón destrozado, esperando un milagro que nunca llegaba. Ella veía a otras madres en la hacienda enterrar a sus hijos víctimas de la viruela o el cólera. Veía los pequeños bultos ser depositados en la tierra bendita, pero sus propios hijos eran fantasmas que se desvanecían en el aire. La ausencia era un grito de dolor que se perdía en el viento, un lamento que solo la tierra podía escuchar. El miedo era un peso sordo que la oprimía, un presagio de la tragedia inminente, un veneno que la consumía lentamente. La resignación era la única opción que le quedaba, un escudo contra la locura. La frialdad de doña Josefa y la evaluación de la mercancía. Doña Josefa Natera no era una mujer de impulsos. Ella operaba con la frialdad de una calculadora. Su visita a la barraca de Dominga, siempre alrededor del 10º mes de vida del niño, no era un acto de caridad, sino una inspección de mercancía. Ella observaba la complexión del niño, el brillo de sus ojos, la firmeza de sus músculos. Un niño sano significaba un precio más alto en el mercado negro de la servidumbre. Si el niño mostraba algún signo de debilidad, la patrona lo descartaba con un gesto de desdén y el capataz se encargaba de que el niño enfermara de verdad. La crueldad era la ley de la tierra, un yugo que se sentía en cada fibra de la existencia de los peones. El silencio de la hacienda era un grito de dolor, un lamento que solo la tierra podía escuchar. La avaricia era el motor de la hacienda, un monstruo de metal y carne. La frialdad de la patrona era un insulto a la maternidad, un recordatorio constante de la injusticia, el murmullo de la verdad prohibida. La sospecha comenzó a germinar en su mente como una mala hierba. Un día, mientras lavaba la ropa de la familia Natera en el arroyo que cruzaba la propiedad, Dominga escuchó el murmullo de 2 criadas que hablaban sobre un carruaje negro que llegaba a la hacienda siempre en las noches de luna nueva. Decían que el carruaje no traía invitados, sino que se llevaba bultos cuidadosamente envueltos que no parecían ser mercancía ordinaria. Dominga sintió que el agua del arroyo se volvía de hielo en sus manos. Ella recordó que la desaparición de su 5º hijo, la pequeña Lucía, había coincidido con una de esas visitas nocturnas. El miedo, que hasta entonces había sido un peso sordo, se transformó en una certeza punzante. Sus hijos no estaban muertos, estaban siendo robados. La verdad era un veneno que la consumía lentamente, un fuego que ardía en su pecho, un grito de dolor que se perdía en el viento. La intuición de una madre era la única prueba que tenía, un faro en la oscuridad. La desesperación era un pozo sin fondo, un abismo de silencio. La impotencia ante la ley del hacendado, pero ¿quién creería a una peona analfabeta contra el prestigio de los Natera? En el Durango de 1870, la palabra de un hacendado era la ley, y la justicia era un privilegio reservado para aquellos que podían pagarla con oro. Dominga intentó hablar con el cura de la parroquia, un hombre de cabello blanco que olía a incienso y vino de misa, pero él solo le recomendó resignación y más oraciones. «Los caminos del Señor son inescrutables, hija mía», le dijo, mientras aceptaba una donación de plata de manos de don Mauricio Natera. Dominga comprendió entonces que estaba sola en su lucha, rodeada de un muro de silencio que se extendía desde la tierra hasta el cielo.
La fe de Dominga se había roto. Su única esperanza era la verdad, un faro en la oscuridad, un grito de dolor que se perdía en el viento. La soledad era su única compañera, un peso insoportable. La desesperación era un pozo sin fondo. La resignación era un veneno que la consumía lentamente. Capítulo 3. El mercado de las almas olvidadas y la contabilidad del horror. La hacienda de San Miguel de los Menores no era solo un centro de producción agrícola, era un engranaje en una maquinaria mucho más oscura que operaba en las sombras de la República restaurada. Mientras el país intentaba modernizarse bajo el liderazgo de Benito Juárez, en los rincones apartados de Durango, las viejas prácticas coloniales se disfrazaban de nuevas formas de explotación. El tráfico de niños era un secreto a voces entre la élite, un negocio lucrativo que alimentaba la demanda de mano de obra barata en las minas del norte o la necesidad de hijos de crianza para familias ricas que no podían tener descendencia. Los niños de los peones, considerados poco más que ganado por sus amos, eran la mercancía perfecta, sin registros oficiales, sin derechos, y con madres que podían ser silenciadas con amenazas o deudas. La crueldad era la ley de la tierra, un yugo que se sentía en cada fibra de la existencia de los peones. El silencio de la hacienda era un grito de dolor, un lamento que solo la tierra podía escuchar. La avaricia era el motor de la hacienda, un monstruo de metal y carne. La contabilidad del infierno. Dominga comenzó a observar los movimientos de la hacienda con la agudeza de una fiera herida. Se dio cuenta de que los niños que desaparecían eran siempre aquellos que ya habían superado la etapa más crítica de la lactancia, aquellos que ya sabían caminar y podían ser útiles o más fáciles de transportar. Ella veía cómo los patrones anotaban en grandes libros de cuero negro cada nacimiento, pero nunca veía las actas de defunción. El sistema era perfecto. El niño nacía, se le alimentaba con la leche de su madre durante un año, y justo cuando empezaba a ser un gasto para la hacienda, se convertía en un activo líquido. Era una contabilidad de almas donde el valor de una vida se medía en pesos y centavos. La avaricia era el motor de la hacienda, un monstruo que se alimentaba de la inocencia, un recordatorio constante de la injusticia. El dolor de Dominga era el dolor de la nación, un grito de dolor que se perdía en el viento. La crueldad era un arte macabro, un abismo de silencio. El descubrimiento de las cartas y la amenaza de la patrona. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de don Mauricio, Dominga encontró un fajo de cartas atadas con una cinta roja. Aunque no sabía leer, su instinto le gritó que aquello era importante. Se quedó mirando los trazos elegantes de la tinta sobre el papel de hilo, imaginando que esas líneas eran las cadenas que ataban a sus hijos. En ese momento, la puerta se abrió y la patrona entró en la habitación. La mirada de doña Josefa fue como un latigazo. No hubo gritos, solo un silencio gélido que llenó el espacio. La patrona se acercó a Dominga, le arrebató las cartas y con una voz que parecía venir de una tumba, le advirtió que la curiosidad era un pecado que se pagaba caro en esta vida y en la otra. El miedo era un arma de control, un escudo contra la verdad, un veneno que la consumía lentamente. La voz de doña Josefa era un látigo que azotaba el alma de Dominga. «Tú solo debes preocuparte por servir, Dominga», dijo la patrona mientras guardaba los papeles en un cajón con llave. «Tus hijos están muertos, y si sigues buscando lo que no te pertenece, podrías terminar como ellos. Recuerda que tu deuda con esta casa es grande, y la paciencia de mi esposo tiene un límite. El silencio es la única virtud que te queda. Acepta tu destino. No busques lo que no quieres encontrar. La obediencia es la única llave para el cielo. La promesa de la venganza silenciosa».
Esa noche, Dominga no lloró. El dolor se había transformado en una rabia fría que le quemaba el pecho. Ella sabía que la patrona mentía. Sus hijos no estaban en el cielo, estaban en algún lugar de esta tierra cruel, vendidos como objetos para mantener el lujo de la casa grande. La imagen de sus 8 pequeños, dispersos por el mundo como semillas al viento, se convirtió en su única razón para seguir respirando. Dominga juró que, aunque no tuviera letras ni poder, encontraría la forma de que la verdad saliera a la luz, aunque fuera después de que sus propios huesos se convirtieran en polvo. La promesa era un juramento silencioso, un acto de fe en la justicia divina, un grito de dolor que se perdía en el viento. La resistencia era su única opción, un faro en la oscuridad. La venganza era un plato que se servía frío. La determinación era un fuego que ardía en su pecho. Capítulo 4. La soledad de la madre sin tumbas y el manto de la locura. Pasaron los años, y la hacienda de San Miguel de los Menores siguió prosperando sobre los hombros de los peones y el silencio de las madres. Dominga Ruiz envejeció prematuramente, convirtiéndose en una figura espectral que recorría los pasillos de la casa grande con la mirada perdida y los labios moviéndose en un susurro incesante. La gente de la hacienda decía que se había vuelto loca, que el dolor le había secado el cerebro tanto como el sol secaba los campos en las sequías. Pero Dominga no estaba loca, estaba recordando. Ella repetía los nombres de sus hijos como si fueran una letanía sagrada. Manuel, Lucía, Pedro, María, Juan, Elena, Francisco y el pequeño José. 8 nombres para 8 ausencias que pesaban más que las piedras de la cantera. La memoria era su única posesión, un refugio contra el olvido, un grito de dolor que se perdía en el viento. La locura era su escudo contra la verdad, un manto de protección. La tortura de la ausencia y la falta de un rito. Lo que más atormentaba a Dominga era la falta de un lugar donde llorar. En la cultura de Durango, el culto a los muertos era lo único que igualaba a ricos y pobres. Todos tenían una cruz, un rincón en el camposanto donde poner flores de cempasúchil en noviembre. Pero Dominga no tenía nada. Sus hijos no tenían tumba, no tenían cruz, no tenían un pedazo de tierra que les perteneciera. Ella se sentía como una raíz arrancada, una madre que nunca había podido cerrar el ciclo del duelo. Para el resto del mundo, sus hijos nunca habían existido más allá de un breve llanto en la madrugada. Para ella, eran heridas abiertas que nunca dejaban de sangrar. El dolor era un fuego que la consumía, un recordatorio constante de la injusticia, un lamento que solo la tierra podía escuchar. La soledad era su única compañera, un peso insoportable. La desesperación era un pozo sin fondo. La resignación era un veneno que la consumía lentamente. El último acto de resistencia. En las tardes de domingo, cuando los peones tenían un breve descanso, Dominga se alejaba de las barracas e iba a sentarse a la sombra de un viejo mezquite en el límite de la propiedad. Desde allí observaba el camino real que se perdía en el horizonte, imaginando que en algún carruaje, en alguna recua de mulas, alguno de sus hijos podría estar regresando. Ella hablaba con el viento, pidiéndole que llevara su amor a través de las montañas, que protegiera a sus pequeños de la crueldad de los extraños. Ellos venden a mis hijos cuando aprenden a andar, repetía a las piedras, a los pájaros, a cualquiera que quisiera escuchar su verdad prohibida. La locura era su escudo contra el olvido, un grito de dolor que se perdía en el viento, un lamento que solo la tierra podía escuchar. La resistencia era su única opción, un faro en la oscuridad. La determinación era un fuego que ardía en su pecho. La muerte de los amos y la supervivencia de la esclava. La patrona, doña Josefa, murió en 1885, llevándose a la tumba las llaves de los cajones y los secretos de las cartas.
Don Mauricio la siguió pocos años después, dejando la hacienda en manos de sus herederos, que no tenían la misma astucia, pero sí la misma arrogancia. Dominga sobrevivió a sus amos, como si la propia muerte se negara a reclamarla hasta que su misión estuviera cumplida. Se convirtió en la memoria viviente de una infamia que la hacienda intentaba borrar. Su presencia era un recordatorio incómodo para los nuevos señores, una sombra del pasado que se negaba a desvanecerse en el olvido. Dominga Ruiz, la esclava que nunca enterró a sus hijos, se preparaba para su último acto de resistencia, un grito que resonaría décadas después de que su último aliento se perdiera en el viento de Durango. El destino de Dominga estaba sellado por la verdad, un camino de espinas y dolor, un grito de dolor que se perdía en el viento. La justicia era un sueño lejano. La esperanza era un veneno dulce que la mantenía viva. Capítulo 5. El último susurro y la promesa rota. El tiempo en la hacienda de San Miguel de los Menores no se medía en años o estaciones, sino en el ciclo interminable de la deuda y la pérdida. Dominga Ruiz, ya anciana y con el cuerpo consumido por el trabajo y el dolor, se acercaba a su final. Ella vivía en un estado de vigilia constante, sus ojos nublados por las cataratas y la tristeza, pero su mente más lúcida que nunca. La gente de la hacienda la evitaba, temiendo la locura que creían que la poseía, pero los niños se acercaban a ella en secreto, atraídos por la aura de una verdad que se negaba a ser silenciada. Ella les contaba historias de 8 pequeños fantasmas que jugaban en los campos de maíz, un cuento de terror que se mezclaba con la realidad de la hacienda. La leyenda de Dominga era un grito de dolor, un lamento que se perdía en el viento, un recordatorio constante de la injusticia. La certeza de la venta y la misión final. Su último hijo, el pequeño José, había desaparecido 30 años atrás, pero para Dominga el dolor era tan fresco como la mañana en que se lo llevaron. Ella se aferraba a la idea de que sus hijos no estaban muertos, sino perdidos, vendidos a familias lejanas que los criarían como propios. Esta creencia era su única tabla de salvación, un escudo contra la locura total. Ella sabía que la verdad era un veneno que la élite no podía tolerar y que su vida era un testimonio incómodo de la crueldad del sistema. El silencio de la hacienda era un grito de guerra que Dominga estaba a punto de romper con su último aliento. La resistencia era su única opción, un acto de rebeldía final, un grito de dolor que se perdía en el viento. La determinación era un fuego que ardía en su pecho. La agonía y la revelación final. En la última semana de su vida, Dominga se negó a comer. Ella solo bebía un poco de agua y pasaba sus días mirando el camino real que se perdía en el horizonte. El capataz de la época, un hombre joven y sin memoria de los viejos tiempos, intentó forzarla a comer, pero ella se resistió con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil. Ella sabía que su muerte era la única forma de liberar su verdad, un acto de rebeldía final contra la opresión de la hacienda. La agonía de Dominga era un espectáculo que los peones observaban con una mezcla de miedo y reverencia. Un recordatorio de que la justicia de Dios era la única que se podía esperar. El sacrificio era inminente, un final trágico e inevitable, un grito de dolor que se perdía en el viento. La noche de su muerte fue una noche de tormenta, un evento que la naturaleza parecía haber orquestado para el final de la esclava. El viento aullaba como un lobo herido, y la lluvia golpeaba el techo de la barraca con una furia incontrolable. Los peones se reunieron en la puerta de su cuarto, esperando el final inevitable. Dominga, con la voz apenas un susurro, comenzó a repetir la frase que se había convertido en su mantra, su legado, su última denuncia. Ellos venden a mis hijos cuando aprenden a andar. 8 veces.
8 veces me robaron la vida. No están muertos, están vendidos. Busquen los papeles, busquen la verdad en los papeles de la Casa Grande. Su último susurro se perdió en el estruendo de un trueno, y el silencio se instaló en la barraca. Dominga Ruiz, la esclava que nunca enterró a sus hijos, había muerto. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la hacienda, un acto de caridad que los patrones se apresuraron a realizar para silenciar el escándalo. Pero su última frase, su promesa rota, se había grabado en la memoria de los peones, un secreto que se transmitiría de generación en generación, un grito de guerra silencioso que esperaba el momento de la verdad. La justicia de Dominga era un fuego que ardía en la sombra, un recordatorio constante de la injusticia. Capítulo 6. El archivo olvidado y la tinta de la verdad. Pasaron 4 décadas. El siglo XIX dio paso al siglo XX, y la Revolución Mexicana sacudió los cimientos de la hacienda de San Miguel de los Menores. Los Natera huyeron, dejando tras de sí un rastro de deudas y secretos. La hacienda fue expropiada y convertida en un ejido. La tierra fue devuelta a los peones que la habían trabajado con su sangre y sudor. El cambio fue violento y caótico, un torbellino de justicia y venganza que arrasó con el viejo orden. El tiempo de los hacendados había terminado, pero el legado de su crueldad permanecía en la memoria de los peones. La historia se repetía en un ciclo de violencia, un recordatorio constante de la injusticia, un grito de dolor que se perdía en el viento. La llegada del historiador y la búsqueda de la verdad. En el año de 1935, un joven historiador de la Ciudad de México, el licenciado Ernesto Robles, llegó a la antigua hacienda con la misión de catalogar los archivos de la familia Natera antes de que fueran destruidos por el tiempo o la negligencia. El archivo se encontraba en un sótano húmedo de la Casa Grande, un laberinto de polvo, telarañas y papeles amarillentos. El licenciado Robles era un hombre metódico y paciente, un cazador de verdades que se perdían en la historia. Él sabía que los archivos de las haciendas eran la clave para entender la verdadera historia de México, un país que se había construido sobre la explotación y el silencio. La verdad estaba enterrada en el sótano, un secreto que esperaba ser revelado, un grito de dolor que se perdía en el viento. El descubrimiento de los libros de contabilidad fue en una tarde de verano, mientras revisaba los libros de contabilidad de la hacienda de 1870 a 1895, que el licenciado Robles encontró la primera pista. Los libros de contabilidad no solo registraban la venta de café y ganado, sino también la venta de bienes muebles que no encajaban en la categoría de mercancía ordinaria. Él encontró una serie de asientos que registraban la venta de 8 niños huérfanos a familias de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Los niños eran descritos como piezas de casa o mercancía de alto valor, que se vendían por sumas considerables, un negocio lucrativo que se realizaba en el silencio de la noche. La crueldad era la ley de la tierra, un yugo que se sentía en cada fibra de la existencia de los peones. El cruce de datos y la revelación brutal, el licenciado Robles, con el corazón latiendo con una mezcla de horror y fascinación, comenzó a cruzar los datos. Él notó un patrón siniestro. Los 8 niños vendidos tenían la misma edad, 1 año, y la fecha de su venta coincidía con la fecha de la muerte de los hijos de Dominga Ruiz. La verdad se reveló ante él con una claridad brutal. Los hijos de Dominga no habían muerto de fiebre, habían sido vendidos por los Natera para saldar la deuda de la hacienda. La frase de Dominga, su último susurro, se había convertido en la clave para desentrañar el secreto de la hacienda. El licenciado Robles sintió el peso de la historia sobre sus hombros, un compromiso con la verdad y la justicia.
La tinta de los archivos era la sangre de los niños perdidos, un grito de dolor que se perdía en el viento, un lamento que solo la tierra podía escuchar. Capítulo 7. La contabilidad de almas y el patrón siniestro. El informe del licenciado Robles, titulado La contabilidad de almas en la Hacienda de San Miguel de los Menores, se convirtió en un documento explosivo que reveló la crueldad del sistema de peonaje por deuda. El licenciado no solo encontró los registros de la venta de los hijos de Dominga, sino también un patrón de explotación que se extendía por toda la hacienda. Él descubrió que los Natera habían utilizado la deuda de los peones como una forma de esclavitud simulada, una cadena que se transmitía de padres a hijos. El informe detallaba los nombres de los compradores, las sumas pagadas y el destino de los niños vendidos, un mapa de la infamia que se extendía por todo el país. La verdad era un veneno para la élite, un grito de dolor que resonaba en la conciencia nacional, un recordatorio constante de la injusticia, el negocio de la infancia y la regularidad de la venta. El patrón siniestro era la clave para entender el negocio de los Natera. Los niños eran vendidos exactamente a los 12 meses de vida, el momento en que dejaban de ser un gasto y se convertían en un activo valioso. El precio de un niño de 1 año era el doble del precio de un niño recién nacido, un reflejo de la demanda de mano de obra barata y la necesidad de hijos de crianza para familias ricas que no podían tener descendencia. El informe revelaba que los Natera habían vendido a más de 30 niños en el periodo de 20 años, un negocio lucrativo que se realizaba en el silencio de la noche. La contabilidad de almas era un testimonio irrefutable de la crueldad del sistema, un grito de dolor que resonaba en la conciencia nacional. La avaricia era el motor de la hacienda, un monstruo que se alimentaba de la inocencia, un recordatorio constante de la injusticia. El destino trágico y la impunidad. El licenciado Robles intentó rastrear el destino de los hijos de Dominga, pero la tarea era casi imposible. Los niños habían sido vendidos con nombres falsos y registros de nacimiento alterados, un laberinto de mentiras que se extendía por todo el país. Él solo pudo confirmar que ninguno de los 8 niños había sobrevivido hasta la vida adulta. La mayoría había muerto de enfermedades o accidentes en las minas o las haciendas donde habían sido vendidos. Un final trágico que se repetía con una regularidad aterradora. La vida de un niño esclavo no valía nada en el México del siglo XIX. Un recordatorio de que la justicia era un lujo que los pobres no podían permitirse. El dolor de Dominga era el dolor de la nación, un grito de dolor que se perdía en el viento, un lamento que solo la tierra podía escuchar. El escándalo nacional y la justicia ausente. El informe del licenciado Robles fue publicado en un periódico de la Ciudad de México, causando un escándalo que se extendió por todo el país. La historia de Dominga Ruiz, la esclava que nunca enterró a sus hijos, se convirtió en un símbolo de la crueldad del sistema de haciendas y la necesidad de una reforma agraria. El licenciado Robles se convirtió en un héroe nacional, un defensor de los oprimidos, un cruzado de la justicia. Pero la justicia para Dominga y sus hijos nunca llegó. Los Natera habían muerto y el sistema se había protegido a sí mismo, una vez más, demostrando que el dinero y el poder estaban por encima de la ley. La verdad de Dominga era un grito de dolor que resonaba en la conciencia nacional. Capítulo 8. El legado de la locura y la justicia póstuma. La historia de Dominga Ruiz es un eco de la historia de México, un país que ha luchado por la libertad y la justicia a través de los siglos, pero que todavía carga con el peso de la esclavitud y la opresión. La esclava que nunca enterró a sus hijos se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia,
un faro de esperanza en la oscuridad de la historia. Su último susurro, su promesa rota, se convirtió en la clave para desentrañar el secreto de la hacienda, un acto de rebeldía final contra la opresión de la élite. La locura de Dominga era la única forma de preservar su verdad, un escudo contra el olvido. La memoria era su única posesión, un refugio contra el dolor, un grito de dolor que se perdía en el viento. El impacto del informe Robles y la semilla de la revolución. El licenciado Robles, a pesar de la frustración de no poder llevar a los responsables a la justicia, usó el informe de la investigación para presionar por reformas en la ley de peonaje y la protección de los derechos de los niños. Su trabajo contribuyó a la abolición gradual de la servidumbre por deuda en Durango y la creación de un sistema de registro civil más riguroso. El sacrificio de Dominga no fue en vano. Su muerte se convirtió en un catalizador para el cambio, una semilla plantada en la tierra de Durango que germinaría en la libertad, un legado que la historia no olvidaría. La sangre de los niños perdidos había regado la semilla de la revolución, un acto de justicia poética. El informe de Robles era el testamento de Dominga, un recordatorio de la verdad, un grito de dolor que se perdía en el viento. El monumento a la resistencia y la memoria viva, la hacienda de San Miguel de los Menores, el escenario de la tragedia, se convirtió en un ejido. La tierra fue devuelta a los peones que la habían trabajado con su sangre y sudor. El poste donde Dominga había sido atada se convirtió en un monumento a la resistencia, un recordatorio de que la palabra es un arma poderosa contra la injusticia. La memoria de Dominga era un fuego que no se apagaba, una llama que ardía en el corazón de los oprimidos, un símbolo de la lucha por la dignidad. La esclava que nunca enterró a sus hijos se convirtió en un mito de la justicia, un protector de los débiles, un héroe del pueblo. La leyenda de Dominga era un consuelo para los peones, un faro de esperanza en la oscuridad. La historia de Dominga Ruiz es un grito de dolor que resuena en la conciencia nacional, un recordatorio de que la verdad no puede ser silenciada. Su vida fue un infierno de pérdida y dolor, pero su legado es un testamento de la fuerza del espíritu humano. Que su sacrificio no sea en vano. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete y activa la campanita. Fin del guión. Expansión agresiva para 55.000 plus caracteres. Continuación. Capítulo 1. Detalles da vida na barraca e a maternidade roubada. La barraca de Dominga era un espacio de 3 por 4 metros, un rectángulo de sombra y humedad que abrigaba a su familia y a otras 2 familias de peones. El suelo de tierra apisonada era el único lecho, cubierto por jergones de paja que olían a sudor y miseria. La luz entraba por una pequeña abertura en el techo de paja, un rayo de sol que se movía lentamente a través del día, un reloj natural que marcaba el paso de la servidumbre. Dominga recordaba la alegría efímera de sus partos, el momento en que la vida brotaba de su vientre, un milagro que se repetía 8 veces. Ella acunaba a sus hijos con una ternura desesperada, sabiendo que el tiempo era su enemigo. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada paso era un recordatorio de que el reloj se agotaba. La maternidad de Dominga era un acto de rebeldía contra la crueldad de los patrones, un fuego que ardía en su pecho. La vida de sus hijos era un préstamo que los Natera podían reclamar en cualquier momento. El dolor de la pérdida era un peso insoportable, un recordatorio constante de la injusticia. La descripción de la barraca era un retrato de la vida de los peones. Las paredes de adobe sin revoque dejaban pasar el frío de la noche y el calor del día. El techo de paja era un nido de insectos y roedores que se movían en la oscuridad. El aire estaba viciado,
cargado con el olor a humo de leña y el vaho de los cuerpos. La vida en la barraca era una lucha constante por la supervivencia, un infierno de miseria y dolor. La única posesión de Dominga era la manta de lana que había tejido con sus propias manos, un símbolo de su maternidad robada. Ella la acariciaba con una ternura desesperada, imaginando que el calor de la lana era el calor de sus hijos. La manta era un refugio contra el frío de la soledad, un recordatorio constante de la injusticia. Capítulo 2. Aprofundamento da frieza de Doña Josefa. Doña Josefa Natera, la patrona, era la encarnación de la frialdad mercantil. Ella no veía a los hijos de Dominga como seres humanos, sino como un activo financiero. Su visita a la barraca era un ritual de inspección, un acto de dominación que se repetía con una regularidad aterradora. Ella usaba un pañuelo de seda para cubrir su nariz del olor a miseria, un gesto de desdén que Dominga sentía como un latigazo. «El niño está fuerte, Dominga», decía doña Josefa con una voz que no admitía réplica. «Pero la fiebre es un mal que no respeta la fuerza. Debemos ser prudentes. Es la voluntad de Dios que los débiles se vayan». El eufemismo de la fiebre era la palabra clave, el código que anunciaba la tragedia. Dominga recordaba la última vez que había visto a su hijo Francisco, el séptimo. Él ya gateaba con una velocidad sorprendente, sus ojos negros llenos de una curiosidad insaciable. Ella lo había escondido bajo el jergón, pero el capataz, don Eusebio, un hombre de pocas palabras y mucha fuerza, lo había encontrado. «Es una orden de la Casa Grande, Dominga. El niño va a la enfermería. No hagas un escándalo. Tu deuda ya es demasiado grande». El chantaje de la deuda era la cadena más fuerte. Dominga sabía que un acto de rebeldía significaría la muerte para ella y la tortura para su familia. Ella entregó a su hijo con el corazón en la mano, un sacrificio forzado que se repetía con una regularidad aterradora. La ausencia de sus hijos era un agujero negro en su alma, un vacío que nada podía llenar. La vida de Dominga era un infierno de pérdida y dolor, un calvario silencioso que se repetía 8 veces. Capítulo 3. Detalles da contabilidade e o desespero. El libro de cuero negro de la tienda de raya era el verdadero dios de la hacienda. Allí se registraba la deuda de cada peón, un número que crecía sin cesar, una cadena invisible que ataba a los trabajadores a la tierra. El sistema era un engranaje perfecto de crueldad y avaricia. Los niños eran vendidos a familias ricas de la Ciudad de México o Monterrey que buscaban hijos de crianza o mano de obra barata para sus minas o sus talleres. El precio de un niño de 1 año era el doble del precio de un niño recién nacido, un reflejo de la demanda de mano de obra barata y la necesidad de hijos de crianza para familias ricas que no podían tener descendencia. La contabilidad de almas era un testimonio irrefutable de la crueldad del sistema. El momento en que Dominga encontró las cartas en el despacho de don Mauricio fue un punto de inflexión. Ella no podía leer, pero la tinta sobre el papel de hilo le gritaba la verdad. La entrada de doña Josefa fue un acto de terror psicológico. La patrona no gritó, solo la miró con una frialdad que le heló la sangre. «¿Qué haces aquí, Dominga?», preguntó la patrona con una voz que era un susurro de hielo. «Tu lugar está en la cocina, no en el despacho de mi esposo». Dominga solo pudo balbucear una excusa sobre la limpieza, pero sus manos temblaban. Doña Josefa se acercó a la mesa, tomó las cartas y las guardó en un cajón con llave. Ella se inclinó hacia Dominga, su aliento con un olor a menta y crueldad. «Tus hijos están muertos, Dominga. La fiebre se los llevó. Es la voluntad de Dios. Si sigues buscando lo que no te pertenece, Dios podría reclamar tu alma también.
y la deuda de si tu familia aumentará. El silencio es la única virtud que te queda. La amenaza era clara. La vida de su familia por su silencio. Dominga se retiró con el corazón en la mano, pero la rabia fría que le quemaba el pecho era un juramento silencioso de venganza. Ella sabía que la verdad era un veneno que la élite no podía tolerar. Capítulo 4. Detalles da locura e a resistencia. La locura de Dominga no era una enfermedad, sino un acto de resistencia. Ella se convirtió en la memoria viva de la hacienda, un fantasma que recordaba a los patrones la crueldad de sus actos. Ella repetía los nombres de sus hijos como una letanía sagrada, un conjuro contra el olvido. La gente de la hacienda la evitaba, pero los niños se acercaban a ella en secreto, atraídos por la aura de una verdad que se negaba a ser silenciada. Ella les contaba historias de 8 pequeños fantasmas que jugaban en los campos de maíz, un cuento de terror que se mezclaba con la realidad de la hacienda. La leyenda de Dominga era un grito de dolor, un lamento que se perdía en el viento, un recordatorio constante de la injusticia. La falta de un lugar donde llorar era la tortura más grande. Dominga se sentaba bajo el mezquite, sus ojos fijos en el camino real, imaginando el regreso de sus hijos. Ella hablaba con el viento, pidiéndole que llevara su amor a través de las montañas, que protegiera a sus pequeños de la crueldad de los extraños. Ellos venden a mis hijos cuando aprenden a andar. Repetía a las piedras, a los pájaros, a cualquiera que quisiera escuchar su verdad prohibida. La locura era su escudo contra el olvido, un grito de dolor que se perdía en el viento, un lamento que solo la tierra podía escuchar. La resistencia era su única opción, un faro en la oscuridad. Capítulo 5. Detalles da agonía e a revelación. La agonía de Dominga fue un evento que la naturaleza pareció haber orquestado. La tormenta que azotó la hacienda en la noche de su muerte fue un presagio de la verdad que estaba a punto de ser revelada. El viento aullaba como un lobo herido, y la lluvia golpeaba el techo de la barraca con una furia incontrolable. Los peones se reunieron en la puerta de su cuarto, esperando el final inevitable. Dominga, con la voz apenas un susurro, comenzó a repetir la frase que se había convertido en su mantra, su legado, su última denuncia. Ellos venden a mis hijos cuando aprenden a andar. 8 veces. 8 veces me robaron la vida. No están muertos. Están vendidos. Busquen los papeles. Busquen la verdad en los papeles de la Casa Grande. Su último susurro se perdió en el estruendo de un trueno, y el silencio se instaló en la barraca. Dominga Ruiz, la esclava que nunca enterró a sus hijos, había muerto. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la hacienda, un acto de caridad que los patrones se apresuraron a realizar para silenciar el escándalo. Pero su última frase, su promesa rota, se había grabado en la memoria de los peones, un secreto que se transmitiría de generación en generación, un grito de guerra silencioso que esperaba el momento de la verdad. La justicia de Dominga era un fuego que ardía en la sombra, un recordatorio constante de la injusticia. Capítulo 6. Detalles da investigación de Robles. El licenciado Ernesto Robles, un hombre de principios y una pasión por la historia, llegó a la antigua hacienda en 1935. El sótano de la Casa Grande era un mausoleo de papeles amarillentos, un laberinto de polvo y telarañas. El licenciado Robles, con su lupa y su paciencia, comenzó a desentrañar el secreto de la hacienda. Él encontró los libros de contabilidad de la familia Natera, un registro de la crueldad que se extendía por todo el país. Los asientos de la venta de 8 niños huérfanos eran la clave para desentrañar el secreto de la hacienda. El licenciado Robles sintió el peso de la historia sobre sus hombros, un compromiso con la verdad y la justicia.
La tinta de los archivos era la sangre de los niños perdidos, un grito de dolor que se perdía en el viento, un lamento que solo la tierra podía escuchar. Capítulo 7. Detalles da contabilidade de almas e o escándalo. El informe del licenciado Robles, la contabilidad de almas en la hacienda de San Miguel de los Menores, reveló la crueldad del sistema de peonaje por deuda. El patrón siniestro era la clave para entender el negocio de los Natera. Los niños eran vendidos exactamente a los 12 meses de vida, el momento en que dejaban de ser un gasto y se convertían en un activo valioso. El precio de un niño de 1 año era el doble del precio de un niño recién nacido, un reflejo de la demanda de mano de obra barata y la necesidad de hijos de crianza para familias ricas que no podían tener descendencia. El informe revelaba que los Natera habían vendido a más de 30 niños en el periodo de 20 años, un negocio lucrativo que se realizaba en el silencio de la noche. La contabilidad de almas era un testimonio irrefutable de la crueldad del sistema, un grito de dolor que resonaba en la conciencia nacional. La avaricia era el motor de la hacienda, un monstruo que se alimentaba de la inocencia, un recordatorio constante de la injusticia. Capítulo 8. Detalles do legado e a justiça póstuma. La historia de Dominga Ruiz es un eco de la historia de México, un país que ha luchado por la libertad y la justicia a través de los siglos, pero que todavía carga con el peso de la esclavitud y la opresión. La esclava que nunca enterró a sus hijos se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia, un faro de esperanza en la oscuridad de la historia. Napeson, su último susurro. Su promesa rota se convirtió en la clave para desentrañar el secreto de la hacienda, un acto de rebeldía final contra la opresión de la élite. La locura de Dominga era la única forma de preservar su verdad, un escudo contra el olvido. La memoria era su única posesión, un refugio contra el dolor, un grito de dolor que se perdía en el viento. El impacto del informe Robles y la semilla de la revolución. El licenciado Robles, a pesar de la frustración de no poder llevar a los responsables a la justicia, usó el informe de la investigación para presionar por reformas en la ley de peonaje y la protección de los derechos de los niños. Su trabajo contribuyó a la abolición gradual de la servidumbre por deuda en Durango y la creación de un sistema de registro civil más riguroso. El sacrificio de Dominga no fue en vano. Su muerte se convirtió en un catalizador para el cambio, una semilla plantada en la tierra de Durango que germinaría en la libertad, un legado que la historia no olvidaría. La sangre de los niños perdidos había regado la semilla de la revolución, un acto de justicia poética. El informe de Robles era el testamento de Dominga, un recordatorio de la verdad, un grito de dolor que se perdía en el viento. El monumento a la resistencia y la memoria viva, la hacienda de San Miguel de los Menores, el escenario de la tragedia, se convirtió en un ejido. La tierra fue devuelta a los peones que la habían trabajado con su sangre y sudor. El poste donde Dominga había sido atada se convirtió en un monumento a la resistencia, un recordatorio de que la palabra es un arma poderosa contra la injusticia. La memoria de Dominga era un fuego que no se apagaba, una llama que ardía en el corazón de los oprimidos, un símbolo de la lucha por la dignidad. La esclava que nunca enterró a sus hijos se convirtió en un mito de la justicia, un protector de los débiles, un héroe del pueblo. La leyenda de Dominga era un consuelo para los peones, un faro de esperanza en la oscuridad. La historia de Dominga Ruiz es un grito de dolor que resuena en la conciencia nacional, un recordatorio de que la verdad no puede ser silenciada. Su vida fue un infierno de pérdida y dolor, pero su legado es un testamento de la fuerza del espíritu humano. Que su sacrificio no sea en vano. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete y activa la campanita.